oftálmico, el nervio maxilar superior, se origina aquí el borde convexo del ganglio de Gaza, siendo la segunda rama que sale del ganglio, la segunda rama del triquio. Por lo tanto, al originarse del ganglio directamente, es un nervio evidentemente sensitivo. Ahora vean cuál es el trayecto, vean aquí en el esquema. Primero tiene un trayecto dentro del cráneo, corto, llega a la base del cráneo y atraviesa este agujero de los esfenoides, que es el agujero redondo mayor. Y es el único elemento que pasa por este agujero, porque hay otros agujeros o conductos donde hay nervio, arteria, vena. Aquí solamente está el nervio maxilar superior. Y de ahí sale el cráneo. Ahora vean, ni bien sale del cráneo, llega a esta cavidad que es la que nosotros conocemos como la fosa pterigo-maxilar. Y va por la parte alta, por la parte superior de la fosa pterigo-maxilar. Inmediatamente que termina de atravesar esta fosa, ingresa en la órbita, en el suelo de la órbita, a través de esta abertura que hay entre esfenoides y maxilar, que es la hendidura esfenomaxilar, aquí. Y a partir de ahí ya el nervio está en la órbita. Pasa por el canal infraorbitario o canal suborbitario, ingresa, vean, en el conducto del mismo nombre, del conducto infraorbitario, y termina saliendo aquí en la mejilla, por debajo del borde orbitario, por el agujero infraorbital. Y ahí emite, fíjense, sus ramas terminales. Por lo tanto, esa es toda la trayectoria del nervio maxilar superior. Así que, si vemos en resumidas cuentas, este nervio atraviesa el cráneo, atraviesa el agujero redondo mayor, atraviesa la fosa pterigo-maxilar, atraviesa la hendidura esfenomaxilar y luego el suelo de la órbita hasta llegar a la mejilla, ¿no?, que es donde termina. Algo importante sobre el trayecto de este nervio. Vean, a partir de aquí, fíjense, una vez que el nervio maxilar superior atraviesa la hendidura esfenomaxilar y entra al canal, al conducto y al agujero infraorbitario, cambia de nombre. Ya no se lo llama a partir de aquí nervio maxilar superior, lo llamamos directamente nervio infraorbital o suborbital. ¿Vean? Así que el nervio infraorbitario no es una rama del maxilar superior, es el mismo nervio maxilar superior, solo que cambia de nombre por su trayecto, por entrar al canal, al conducto y al agujero infraorbitario o suborbitario, que es lo mismo. En cuanto a sus relaciones importantes, aquí dentro del cráneo, el nervio, este tronco, está cubierto por la dura madre, lo envuelve la dura madre, le forma una capa de protección. En la fosa de anterigo-maxilar está en relación con su ganglio anexo, el ganglio esfenopalatino o ganglio de Meckel, al cual, fíjense, está conectado con algunas ramas. También a este nivel, así como está el puntero que ustedes ven, el puntero láser, por aquí pasa debajo del nervio la arteria maxilar interna, ¿no? Así que relación importante en la fosa pterigo-maxilar con el ganglio y con la arteria maxilar interna. En el resto de su trayecto, desde aquí para adelante, el nervio está en relación con la arteria infraorbitaria y con la vena infraorbitaria, formando todo un paquete vascular-nervioso hasta su terminación. Esa es entonces la primera parte del origen, trayecto y terminación del nervio maxilar superior. Ahora vamos a hablar de su distribución, las ramas. Las ramas colaterales, primero, vean que da el nervio, es el ramo meningio, el ramo orbitario, el nervio esfenopalatino que va a su ganglio, el nervio dentario posterior, el nervio dentario anterior que ya sale de la parte infraorbitaria, y un ramo inconstante que es el nervio dentario medio. Ahora lo vamos a ir viendo uno por uno a estos nervios. Vean, aquí tenemos el mismo esquema. Fíjense, antes de salir del cráneo, el nervio emite su primera rama, este nervio sensitivo, que es el ramo meningio.
que la única rama que da, además, dentro del cráneo, el nervio maxilar superior. Este nervio es sensitivo y se distribuye por las meninges de esta zona, sobre todo la dura madre. De ahí que cuando el nervio maxilar superior sufre algunos procesos inflamatorios, por esta rama provoca un dolor intenso en el interior de la cabeza, ¿no? Un dolor, una cefalea, que se conoce con el nombre de migraña. Ustedes han debido escuchar, la migraña es un dolor de una mitad de la cabeza y es de difícil control. Hay personas que hasta quieren suicidarse porque no soportan más ese dolor. Esto se debe, vean, a la distribución sensitiva que da a través del ramo meningio a la dura madre de toda esta región. Luego, ya aquí, fuera del cráneo, el nervio emite una o dos ramas sensitivas para su ganglio anexo, los ramos esfenopalatino. El nervio esfenopalatino, 1 o 2, para el ganglio esfenopalatino, para el ganglio de Mecke. Otra rama, vean qué da, es este, el nervio orbitario. Se llama así porque este nervio sale aquí del tronco del maxilar superior e ingresa en la órbita, se va aquí a la parte externa, a la pared lateral de la órbita. Y vean, en la órbita, el nervio orbitario se divide en dos ramas. Este nervio se llama el nervio lácrimo-palpebral y este otro se llama el nervio temporomalar o cigomático. El ramo lácrimo-palpebral, como vemos aquí, a su vez se divide en dos ramas. Una rama lagrimal que se conecta, vean, con el nervio lagrimal del oftálmico y a través de este nervio llega a la glándula lagrimal para dar la incentivación secretora. Este es el nervio que da acción secretora a la glándula lagrimal. Y el otro, el ramo palpebral, que se va hacia adelante y da sensibilidad al párpado superior. Para eso es entonces este nervio llamado lácrimo-palpebral. Lagrimal para conectarse con el nervio lagrimal y palpebral para dar sensibilidad al párpado superior. La otra rama del nervio orbitario es este, el nervio temporomalar o cigomático. Vean, este nervio ingresa en el conducto del hueso malar. Y como ese conducto se divide en dos ramas. Una rama que sale a la cara externa del malar, que es el ramo cigomático facial o malar directamente, que da sensibilidad a todo el pomo. Toda esta zona de la cara está inervado por este nervio, el pomo. Y la otra rama que se va por la otra división del conducto malar a la región temporal. Se llama el nervio cigomático temporal, que es el que inerva el cuero cabelludo en toda la parte anterior del interior. Esta es entonces la distribución del nervio orbital. Otro nervio que sale del maxilar superior es este, el nervio dentario posterior, importantísimo para el odontólogo. Vean, el nervio dentario posterior, un nervio sensitivo, sale del tronco del maxilar superior, se dirige abajo adelante y penetra en los agujeros dentarios posteriores, estos que están aquí en la tuberosidad del hueso maxilar superior. Si los agujeros son 2 o 3, pues el nervio se divide en 2 o 3 pequeñas ramas llamados dentarios posteriores o alveolares posteriores. Y fíjense qué es lo que sucede con este nervio. Entra al interior del hueso y dentro del hueso se divide en múltiples ramas, vean, que da sensibilidad al seno maxilar, que es esta cavidad que está dentro del hueso maxilar, al hueso, desde luego, a los dientes posteriores, para decir, a los dientes molares sobre todo, o inclusive a los premolares. Vean, da un filete para cada raíz de cada diente, así que da alta sensibilidad a las piezas dentarias posteriores, por eso se llama nervio dentario posterior. Pero no solo eso, también nerva a los alveolos, es decir, a las cavidades alveolares del hueso, al mismo hueso maxilar superior en toda esta mitad de atrás. Y por último, como aquí vemos estas ramitas,
salen ramas del dentario posterior para las encías que están cubriendo a los dientes posteriores. ¿Ven? Así que todo este complejo de seno, hueso, alveolos, dientes y encías, en toda esta mitad de atrás de la mandíbula superior, está a cargo del nervio dentario posterior. Bueno, sigamos. Ya en su trayecto infraorbitario, vean, cuando ya tiene el nombre del nervio infraorbitario, y antes de salir por el agujero infraorbitario, aquí emite otra colateral del nervio maxilar, que se llama el nervio dentario anterior, porque así como hay un dentario posterior, tiene que haber un dentario anterior. Vean, el dentario anterior se desprende como una rama colateral del trayecto infraorbitario. El nervio desciende a la altura más o menos del diente canino, a ese nivel está, por el conducto dentario anterior. Este nervio tiene su propio conducto, que está en el espesor del hueso. Y vean dónde se distribuye. Se distribuye en los dientes anteriores, vale decir, los incisivos y el diente canino. Y además se conecta, vean, con el nervio dentario posterior, para formar aquí una especie de plexo, de red de nervios, para dar sensibilidad a todas las piezas dentarias anteriores. Igual inerva a los dientes, vean, hay una raíz con un filete para cada raíz de los dientes. También inerva al hueso, a las encías, a la mitad anterior del seno maxilar y a toda esta parte anterior de la mandíbula superior. Estos son los dos nervios dentarios más importantes, ramas del maxilar superior: el dentario posterior para los dientes, alveolos, encías posteriores, y el dentario anterior para los dientes, alveolos y encías anteriores. Pero también puede haber este nervio, a veces inconstante, no siempre está en todas las personas. Este nervio se llama el nervio dentario medio, porque está entre el posterior y el anterior. El dentario medio, cuando existe, sale también del tronco del nervio infraorbitario, desciende por el conducto dentario medio y se conecta tanto al dentario posterior como al dentario anterior. Las ramas que salen del dentario medio van sobre todo a estas piezas, a las piezas premolares. Cuando está presente, el dentario medio inerva a los premolares, el dentario posterior sobre todo a los molares y el dentario anterior a los incisivos y el canino. Así que cuando el odontólogo tiene que hacer algún procedimiento clínico quirúrgico en estas piezas dentarias, debe bloquear al correspondiente nervio, no a cualquiera. Así que deben conocer la ubicación de estos nervios para bloquear su sensibilidad. Por ejemplo, en el caso del nervio dentario anterior, tendrá que buscar a través del agujero infraorbitario la infiltración de anestésico para bloquear a este nervio. Lo puede hacer directamente o por debajo del labio para llegar a ese nervio. Porque el nervio en sí, el dentario anterior, está dentro del hueso, no se lo puede pinchar a través del hueso, sino a través del orificio infraorbital. Estas son entonces todas las ramas colaterales que dan el nervio maxilar superior. Repito, el nervio meningio sensitivo para la dura madre, el nervio orbitario que se divide en lágrimo palpebral para anastomosarse al nervio lagrimal, para el párpado superior, y temporomalar o cigomático para el pómulo, el ramo malar o cigomático facial, y para el cuero cabelludo, el ramo temporal o cigomático temporal. Luego, el ramo esfenopalatino para el ganglio esfenopalatino, el dentario posterior para toda la mitad posterior de la mandíbula superior, seno, hueso, dientes posteriores, encías, alveolos, y el dentario anterior para la mitad anterior de la mandíbula superior, dientes anteriores, encías, alveolos, hueso, seno maxilar. Y el inconstante, que es el nervio dentario. Ahora veremos estas ramas, las ramas terminales del nervio infraorbitario, o de lo mismo el nervio maxilar superior.
Vean, las ramas terminales son básicamente estos tres nervios. 1 del ramo palpebral, 2 del ramo nasal y 3 del ramo labial o genial. El ramo palpebral, vean, este nervio sensitivo, va hacia la parte superior y da sensibilidad a todo el párpado inferior, nada más que al párpado inferior. El ramo nasal se dirige hacia adelante y da sensibilidad a las estructuras superficiales de la nariz, piel, celular, músculos, cartílagos, etc. de la nariz. Y por último, el ramo labial, o llamado también genial, porque vean, este ramo da sensibilidad a todo el labio superior, pero también a la mitad superior de la mejilla, por eso lo de genial, va aquí a la mejilla. Entonces, esa es la distribución de las ramas colaterales y terminales del nervio maxilar superior. Si vemos solamente las ramas dentarias, vean, el nervio maxilar superior tiene 3 ramas dentarios: el dentario posterior para las piezas dentarias posteriores, el dentario anterior para las piezas anteriores y el dentario medio para las piezas intermedias, es decir, los premolares. Bueno, ahora hablemos del ganglio anexo al maxilar superior. Y hemos visto, vean, al pasar el nervio por la parte alta de la fosa pterigomaxilar, ahí está conectado con su ganglio anexo, que es este llamado ganglio Meckel o ganglio esfenopalatino. Como todos los ganglios que estamos viendo en estas anatomías de los nervios craneales, recibe ramas y da ramas, es decir, tiene ramas aferentes y tiene ramas eferentes. Las ramas que recibe, o que le llegan al ganglio, son un ramo sensitivo del nervio maxilar superior, el ramo para el ganglio esfenopalatino. Luego llega este nervio, el nervio pidiano. Y el nervio pidiano en realidad es un paquete formado por 3 nervios, no es uno solo. Este nervio está formado por un filete simpático que llega del interior del cráneo, luego el nervio petroso superficial mayor, que es rama del facial, y el nervio petroso profundo mayor, que es rama del noveno par, del glosofario. Entre los 3 forman el nervio pidiano, que sale del cráneo por el agujero rasgado anterior, luego atraviesa este conducto, que es el conducto pidiano, y termina en el ganglio de Meckel. Así que, en realidad, al ganglio le llega 1 o 2 ramos del nervio maxilar superior y el nervio pidiano. Y ahora veamos estas ramas que salen del ganglio, las ramas eferentes. Las ramas eferentes son las siguientes, les muestro. Primero el nervio pterigopalatino, o conocido más como nervio faríngeo de Bock, porque va a distribuirse en la parte superior de la faringe. Vean, este nervio sale del ganglio, aquí en la fosa pterigomaxilar, se va hacia atrás, atraviesa el conducto pterigopalatino y termina en la parte alta de la faringe, en toda esta zona que se llama el cabo de la faringe, para dar inervación tanto sensitiva como motor en la faringe. Luego tenemos el nervio esfenopalatino y los nervios palatinos. Primero veremos estos, vean los nervios palatinos, que son 3 que salen aquí del ganglio: el palatino anterior, el palatino medio y el palatino posterior. El primero, que es el más grande, el más importante, por eso se le llama también palatino mayor al palatino anterior. Vean, sale del ganglio, se dirige hacia abajo, atraviesa el conducto palatino posterior y por este conducto llega aquí al paladar, a toda la zona posterior del paladar, que es donde se distribuye. Noten que aquí los términos están invertidos. El nervio palatino anterior pasa por el conducto palatino posterior, no es el mismo nombre, por si acaso.
es el opuesto, que inerva, vean, este nervio, el nervio palatino anterior o palatino mayor, inerva la pared externa de las fosas nasales, el cornete superior, el cornete medio, incluso parte del cornete inferior, en la fosa nasal. Y luego inerva en el paladar, esto ya en la boca, toda la mitad posterior del paladar, al hueso, a la mucosa palatina, a las encías, ¿vean? A la cara palatina de las encías, de la mitad posterior, o sea, a nivel aquí de las piezas molares. Este nervio, si ustedes lo buscan por la boca, aborda, fíjense, por encima del tercer molar. Ahí lo van a encontrar, aunque no lo vean, pero saben que está ahí, que es donde termina el conducto palatino posterior. Así que este nervio es eminentemente sensible para el paladar, las encías, el hueso y la mucosa nasal de los cornetes medio y inferior sobre todo. Ahora, los otros palatinos, el palatino medio y el palatino posterior, descienden también de la fosa pteriomaxilar, pero ya no por el conducto palatino posterior, sino por los conductos palatinos accesorios. Y por eso el conducto llega aquí al paladar. Y vean dónde van. Ya no van al paladar duro, sino van al velo del paladar. Así que estos nervios dan inervación sensitiva y motora al velo palatino, a la pared posterior de la boca. Dan sensibilidad a la mucosa del velo y dan acción motora a algunos de los músculos del velo palatino, como el palato estafilino y el gloso estafilino. Bien, estos son entonces los nervios palatinos. Y ahora también vean, sale del ganglio un nervio que entra a la fosa nasal a través del agujero esfenopalatino y que por eso toma el nombre de nervio esfenopalatino. Vean, el esfenopalatino atraviesa ese agujero del mismo nombre, entra aquí, vean, a la fosa nasal y da dos ramas. Una rama que viene aquí al tabique nasal, es decir, a la pared interna de la fosa nasal, es el nervio esfenopalatino interno, o llamado también nasopalatino, y otro que va a la pared externa de la fosa nasal, el nervio esfenopalatino externo. Veremos primero al esfenopalatino externo. Vean, es este. El nervio esfenopalatino externo llega y se distribuye en la pared externa de la fosa nasal, sobre todo en el cornete superior y el meato superior. Ahí da sensibilidad. Mientras que el esfenopalatino interno o nasopalatino viene aquí al tabique nasal. Todo esto es el tabique, la pared interna de la fosa nasal, y este es el nervio. Vean, el nervio esfenopalatino interno da ramas de sensibilidad a la mucosa del tabique nasal, y a todo el tabique, al hueso, al cartílago, etc. Pero este nervio no se queda en la fosa nasal, vean, no, atraviesa el conducto palatino anterior y llega aquí al paladar y se distribuye por la mitad anterior del paladar, así como el nervio palatino anterior se distribuye en la mitad posterior del paladar. Este nervio da sensibilidad aquí a la mitad anterior del paladar. Y este nervio llega por el conducto central que tenemos detrás de los dientes incisivos, que es el conducto palatino anterior. Da sensibilidad, vean, a las encías, a la cara palatina de las encías, aquí en la parte anterior, a la mucosa palatina y al hueso, desde luego al paladar, en su mitad anterior, al paladar duro. De tal manera que este nervio esfenopalatino interno o nasopalatino inerva el tabique nasal y la mitad anterior del paladar. Para bloquearlo se lo aborda por la boca, por el paladar detrás de los dientes incisivos. Bueno, esto lo vamos a ver con calma en la próxima clase, referente a la maxilar inferior.